Dos cosas quisiera llamar la atención antes de iniciar. El primero es que ustedes habrán visto que en el programa dice el tercer domingo de Cuaresma. Pues para los hermanos que posiblemente no entiendan por qué nosotros ponemos esto ahí, les recordamos que la razón es porque desde la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, ellos celebraban ya este periodo preparatorio para conmemorar para conmemorar la Pascua del Señor, pero que lamentablemente durante la Edad Media fue corrompida por el papismo. Tengo la pastilla y tengo el agua, pero de todas maneras, hermano, perdón. Bueno, ese es el, por un lado, decíamos, y que nosotros pues nos alejamos de esa práctica de los papistas y que simplemente tomamos lo que hacía la iglesia primitiva en cuanto a predicar pasajes de la vida de Jesús de esta época, buscar a los hermanos perdidos, etc. Sin todas esas prohibiciones que ya explicamos en exposiciones anteriores. ¿Recordarán? El siguiente asunto que quiero traer a su presencia es el título. Dice Juan, el anuncio del reino. Son dos cosas muy importantes que debemos de tomar. El primero, nuncio, es una palabra latina que significa representante de, el que anuncia a. Entonces, cuando Juan vino y cuando nuestro Señor Jesucristo, si ustedes lo notan, y lo vamos a ver también en las Escrituras, ambos vinieron a anunciar que el reino ya había llegado. Juan el Bautista dijo, el reino se ha acercado. Nuestro Señor Jesucristo dijo, el reino se ha acercado. Vamos entonces a leer en Marcos capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Es corto, vamos a leerlo juntos. Dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado a la correa de su calzado. Yo a la verdad los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver. Nuestro Dios y nuestro Señor, gracias te damos por concedernos una vez más en la comunión de los santos, acercarnos a tu palabra y a través de la exposición de la misma, ser edificados, ser exhortados y ser consolados. Nuestro Dios y Padre, queremos rogarte también que tu Espíritu Santo, tomando tu palabra, llegue a lo profundo de nuestros corazones, para que podamos entender tu voluntad, y no solamente entenderla, Señor, a través del conocimiento que se nos dé por la exposición de ella, sino que además que podamos ser verdaderos hacedores de tu palabra.
que al término de esta exposición, Señor, no seamos oidores olvidadizos, sino que tengamos en nuestro corazón tu voluntad y salgamos de este lugar dispuestos a vivir haciendo tu voluntad. En Jesús oramos. Amén. En nuestros pasajes, en algunas Biblias, también a Juan se le identifica como el precursor, palabra que significa el que precede, es decir, el que va adelante, o el que se adelanta a alguien. Y por antonomasia se refiere a Juan el Bautista, que nació antes que Cristo y anunció su venida al mundo y anunció el mensaje del reino de Cristo. Juan fue el nombre que sus padres le pusieron, doña Elizabeth y don Zacarías, que recordarán, por cierto, parecía extraño a sus vecinos, porque pensaban que ese niño se llamaría Zacarías como su padre. Y había entonces una gran discusión para saber qué nombre se le iba a poner al niño. Hasta que Juan tomó con qué escribir y dijo, Johanan, Juan es su nombre. Esto no fue una ocurrencia de Zacarías, sino que había sido mandato de Dios a través del Espíritu Santo, de cuál sería el nombre de ese niño. Ven ustedes entonces cómo cada aspecto de nuestras vidas no puede ser en realidad autónomo, sino que Dios en realidad está dirigiendo cada momento de nuestras vidas. Tal vez a Zacarías le hubiera gustado que su hijo se llamara Zacarías, pero el Espíritu Santo le dijo, no, Juan se llamará. Porque en otras ocasiones hemos mencionado que los nombres de nuestros hijos son una confesión de nuestra fe. El nombre que le ponemos a nuestros hijos, en el nombre que le ponemos a nuestros hijos, manifestamos en quién creemos. Entonces el nombre no es un mero capricho, te vas a llamar así porque así, sino es una manifestación pública de nuestra fe. Cuando Zacarías y Elizabeth ponen este nombre a su hijo, el que eligen para su hijo, este nombre de Juan literalmente quiere decir Jehová ha hecho gracia. Entonces vean ustedes, los nombres tienen significado. No es porque se parece a Brad Pitt y por eso le pongo a mi hijo Brad, ¿sí? No es porque se parece a ¿qué? Justin, alguien me dijo, es que no sé pronunciar, creo que es Babas, dicen por allá. No es porque se parece a él, sino es una expresión de nuestra fe. Y en ese nombre, que en hebreo es Johanan, la primera frase es yo, es el apócope de Jehová. Joel, yo es el apócope de Jehová. En Joel, la terminación él significa Dios. Entonces, cuando el padre de Joel dijo, mi hijo se va a llamar Joel, con ello estaba confesando, Jehová es Dios. Entonces ven, nuestros nombres o los nombres deben de llevar eso, es una confesión de fe. Entonces, así tenemos que Johanan significa, es Jehová ha hecho gracia. Entonces, estas tres primeras letras, decíamos, conforman el llamado tetragrama de Yehvá, o Jehová, como nosotros lo conocemos. El nombre con el que Dios se dio a conocer a su pueblo. Y Johanan en hebreo, o Juan en español, quiere decir Dios es clemente o Dios es misericordioso. Entonces es algo que debemos de tener presente. El nacimiento de Juan no solo es un milagro familiar, porque recuerden
Elizabeth, de cerca de 80 años, Zacarías, por igual, tanto. ¿Quién va a pensar que a esa edad se pueda tener un hijo? Como en el caso de Sara. Es para que se vea manifiesto el poder de Dios, que para Él no hay imposibles. Y esto muchas veces se nos olvida, hermanos. Creemos, no, eso, no se puede. Bueno, pues ¿quién se cree que es nuestro Dios? Un candidato presidencial que promete y luego no puede cumplir. Nos dijeron que ya no iba a haber tenencia de los carros, ¿se acuerdan? Sí. Un presidente dijo que nosotros íbamos a poder elegir nuestro médico. No, pues todos tenemos que ir al inseguro social. Entonces, vean ustedes, Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios todopoderoso. Entonces, el nacimiento de Zacarías no solo es un milagro familiar, sino además es una manifestación de la gracia de Dios, no solamente para la familia. Yo creo que nuestros jóvenes en estos momentos no lo pueden apreciar, pero nosotros los padres, que en un momento tuvimos a nuestros hijos aquí en nuestros brazos, chillones y todo, pero aquí en nuestros brazos, hermanos, es una alegría indescriptible. No existen palabras, ¿sí?, para manifestar todo eso que un padre siente cuando la mamá le anuncia: eres papá. Cuando le dice ya, y ahí vamos corriendo. Cuando el médico nos dice fue, y ya está ahí el chamaco. Son algo que no se puede manifestar, no existen palabras, no. Pero este niño no solo era un milagro para la familia, sino además era una manifestación de la misericordia de Dios para su pueblo. El pueblo, recordarán, en el contexto histórico, estaba subyugado por Roma. Nosotros no sabemos lo que significa ser un pueblo conquistado. Nuestros ancestros y ancestros y ancestros, sí. Bueno, cuando vemos las películas sobre la época de la conquista, ¿no?, cómo trataban a nuestros ancestros, hermanos, nos hierve la sangre y se quedan cortos, porque hay muchos elementos que no se conocen, pero así queda. Entonces, imagínense cómo estaba Israel, impuesto sobre impuesto, y luego otro impuesto y otro impuesto. Entonces era una desesperación tremenda, ¿no?, como algunos de ustedes lo saben, ¿no?, con gasolinazo tras gasolinazo, nomás por mencionar uno, ¿sí? Pero la presencia de Juan era una manifestación de que Dios se había acordado de su pueblo. Dice, cuando el Señor levantó a Moisés, y Dios se acordó de su pueblo y de su pacto que había hecho con Abraham. Y entonces llama a Moisés y le dice: ve y saca a mi pueblo de Egipto. Dios no se olvida, hermanos. Nunca se ha olvidado de nosotros. Los ingratos somos nosotros, no Dios. Porque nosotros siempre hemos estado en su presencia. Nosotros somos los que a veces obnubilamos su presencia. Y la manifestación de Juan ahí era precisamente eso, que Dios se había acordado de su pueblo. Nosotros como padres nos llegamos a enojar con nuestros hijos porque son rezongones, porque son flojos, porque no hacen su tarea, porque no hacen sus tareas, etcétera, etcétera. Y hasta llegamos a decirle: ya, me tienes hasta acá. Y lo castigamos y le hacemos el ya.
acerca el chamaco. Ma, pa, ¿y qué hacemos? Sácate para allá. Un padre normal no hace eso. ¿Qué hacemos? Véngase para acá. El pueblo de Israel era un pueblo rebelde, duro de servir, que merecía quedar en el lugar que estaba. Y sin embargo Dios se acuerda de los sufrimientos de su pueblo y le envía a Juan. Y Juan llevaba un encargo: anunciar que Dios le otorgaría el perdón a su pueblo de Israel. Ve y diles. Eso es el significado de la palabra nuncio. La tarea de Juan entonces consistía, uno, en anunciar que venía el Mesías. Dos, presentar al Mesías. Y tres, preparar al pueblo para recibir a su Mesías. Y cuatro, exhortar al pueblo para que se volviera a Dios. Juan entonces, por un lado, fue el heraldo del rey, porque fue anunciando lo que estaba por venir, pero al mismo tiempo fue profeta del Señor, el que habla lo que Dios dijo y quiere que su pueblo conozca. Y tres, pero fue un pregonero también de la venida del reino. ¿Qué significa todo esto? Tratemos de explicarlo. En primer lugar, la tarea de Juan era ser el heraldo de Jesús. ¿Qué es un heraldo? Es sencillo, un mensajero. Alguien que va adelante, anunciando que alguien va a venir. El heraldo de un rey tenía la función primordial, uno, de anunciar que el rey pasaría por ahí. Dos, pero hacer los preparativos de la gira del rey. La riqueza y la suntuosidad que los heraldos desplegaban en cada pueblo donde pasaría la realeza levantaba en estos hombres una gran expectación y una gran algarabía. Y así iban de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, adelantándose a su señor el rey y esperándolo con todos los arreglos hechos. Por eso dice, enderezar las sendas. En estas condiciones, tales eran heraldos de felicidad. Estos heraldos eran embajadores o nuncios que tenían la función de dar a conocer los eventos que estaban por venir respecto de sus reyes o señores. Juan entonces, como heraldo, proclamó la venida del rey y la venida de ese reino, porque anunciaba con ello lo que estaba por venir. Como profeta, Juan anunció la llegada del reino. Como profeta tenía que hablarle al pueblo y decirle a Israel que venía de parte de Dios para informarles que el Mesías ya había llegado. Ellos sabían que un día el Señor enviaría al Mesías. Juan tenía la función de decirles, ya llegó el Mesías. Algunos entendieron este mensaje, otros no. Les he comentado que tengo por costumbre, me gusta mucho escuchar la música israelí, sobre todo la tradicional. Y un tema recurrente de sus canciones de los judíos es Yahvé,
¿dónde está el Mesías? Yahvé, ¿cuándo vendrá el Mesías? Ellos todavía lo siguen esperando. Aún no lo han visto. Pues estas eran las condiciones de este pueblo. Solo podían ver sus aflicciones, solo podían ver sus sufrimientos, pero no sabían que el Mesías ya estaba allí. 30 y tantos años antes, el Mesías ya había llegado. Pero el pueblo ya se había olvidado de eso. Pues esta era la tarea de Juan, decirles, el Mesías ya llegó. Un profeta es también alguien que habla de parte de Dios, en el nombre de Dios. En el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, un profeta tenía la tarea no solamente de anunciar la voluntad de Dios, sino también enseñar la voluntad de Dios. Era una doble función, anunciar y enseñar. Así que entonces Juan el Bautista, como profeta, tenía una doble función. Por un lado, anunciar la venida del Mesías, y por otro lado, enseñarle al pueblo que Dios le había otorgado su perdón. Eso lo tenía que aprender. Pero hay que aclarar que Juan tuvo una visión diferente de la que el pueblo tenía, de la expectación de Israel respecto del reino. Los judíos esperaban su liberación del yugo de Roma y esperaban el establecimiento de un reino político. En cambio, Juan vio el trono de la gloriosa majestad de Dios frente a los hombres, afectados todos ellos por el pecado. Y por tanto, Juan los exhortó al arrepentimiento para que escaparan de la justa ira divina. La tercera tarea de Juan era proclamar el reino de Dios. El reino significa, por un lado, redención y por el otro, juicio. Cuando decimos que el reino significa redención, esto quiere decir que Dios mantiene su justicia al pie de la letra y que Dios no hace concesiones. El que la hace, la paga. La paga del pecado es muerte. Dios no baja sus demandas, ni hace arreglos, ni descuentos, como Liverpool, del 10% o del 20%. Dios te manda justamente, y en esto Él no va a demandar, no va a bajar. Entonces, quien ha pecado y merece la ira de Dios. Y no va usted a sobornar a Dios con 50 Ave Marías, 80 Padres Nuestros y 1.000.000 de credos del credo del apóstol. A Dios no se le puede sobornar. Si usted pecó, merece el castigo eterno, merece la ira de Dios. Esto el pueblo tenía que ser consciente, como lo hizo el profeta Natán con David. Llegó a la presencia de Dios y le hizo conciencia de su pecado con Betsabé. De lo primero que tenía que estar convencido David era de su pecado. Y cuando David entendió que él era ese hombre pecador, enseguida Natán le dijo: Dios ha remitido tu pecado. Juan entonces tenía la función
de manifestar al pueblo que había ofendido a Dios. Dios es un Dios ofendido. Cierto, es Dios de amor, pero Él está ofendido por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Dios es un Dios dolido de nuestras rebeliones, de nuestras desobediencias. Dios es un Dios sentido, de que su pueblo, debiendo de amarle, le da la espalda. ¿Qué siente usted como padre? De que su hijo o su hija, aquel que arrulló, aquel que nutrió, aquel que cuidó, de repente se le vuelve: tú no eres mi madre, tú eres una loca. Hay hijos que así se expresan de sus mamás. ¿Qué sentiría usted como mamá? Como papá. Se nos desgarran las entrañas, hermanos. Dios está dolido de su pueblo, al que le da aire para respirar, comida para comer. No reconoce que esto es una bondad de Dios. Y entonces la tarea de Juan era esa: que el pueblo reconociera que era un Dios ofendido, y que si no había arrepentimiento, no habría perdón. Sin reconocimiento de pecado y arrepentimiento, no hay perdón. Por otro lado, el reino también significa juicio. Porque decíamos, Él mantiene su real voluntad en oposición a aquellos que le resisten, a aquellos que se oponen a su majestuosa voluntad. No os engañéis, dice el apóstol, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces se revierte, hermanos. No piense que Dios se va a hacer de la vista gorda, ¿sí? No, de ninguna manera. Por ello, Juan proclamaba que el reino de Dios se había acercado y que este reino era el reino de la gracia. Es decir, que este reino, o a este reino, se podía entrar solo a través del arrepentimiento y solo a través de la fe. Recordarán más adelante, cuando vea al Mesías, lo identifica, le dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa era su tarea, anunciar que la gracia había provisto. Y la gracia significa un favor que no se merece. Y que por esa gracia entonces usted podría ser perdonado. Que usted no le podía dar abonos chiquitos y pagos difíciles a Dios para cancelar su deuda. Su deuda, sus pecados, llevarían a Jesús a la cruz. Y como señal de que Dios realmente había otorgado ese perdón, entonces eran bautizados en el Jordán. No eran bautizados para perdonarle sus pecados. No eran bautizados para limpiarle de sus pecados. Porque la Escritura dice: solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No el agua, no el bautismo. El bautismo es una señal de que la sangre del Cordero ha lavado nuestros pecados. Porque como somos muy dados a que si nuestros ojos no ven, Dios, siendo condescendiente, da esa señal. Mira, como señal de que efectivamente te he perdonado, lo mismo que hace el agua, limpiar las inmundicias, eso hará
la sangre de Jesucristo y tus pecados serán perdonados. Para los judíos, esta era una señal extraña, porque acuérdense que existía la circuncisión, no el bautismo. Israel tenía la circuncisión como señal, y por eso los judíos estaban segurísimos de que Israel era el pueblo escogido y santo de Dios. Ellos creían que por ser descendientes de Abraham y tener como señal de ello la circuncisión, se consideraban el pueblo escogido de Dios, se consideraban la élite de la humanidad. Pero Israel tenía que aprender que cuando confiamos en nosotros mismos, pecamos. Cuando confiamos en nosotros mismos, arruinamos nuestras vidas. Por tanto, debemos renunciar a nuestra equivocada confianza en nuestras llamadas buenas obras, nuestros altos estándares de moral y elevado nivel espiritual. Confiamos que con nuestro high spirituality, ¿sí?, con nuestras muchas obras, yo de la iglesia no salgo, yo barro, yo limpio, yo esto, yo lo otro, y pensamos. No fumo, no tomo, ni tomo café, etc. Creemos que nuestros estándares morales, por ellos Dios está obligado entonces a perdonarnos. Pero la Escritura dice, por cuanto todos pecaron. ¿Pecó el pastor? Sí. ¿Pecó Santiago? Dice que lo duda. Por cuanto todos pecaron, absolutamente todos, están destituidos de la gloria de Dios. No sueñe, no se imagine, no haga castillos en el aire. Mientras su pecado no haya sido perdonado, mientras no se haya arrepentido, ahí está su pecado. Ahí está la ira de Dios. Y donde hay pecado, no puede haber manifestación de la gracia. Dios no habita en medio del pecado. No puede habitar en medio de un hogar donde hay pecado. La Escritura dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y también dice que la paga del pecado es un viaje gratis a Disneyland. La paga del pecado es la muerte. Y esta muerte es eterna. Y la muerte significa estar para siempre lejos de Dios. ¿Cómo ha de ser eso, hermanos? No nos lo podemos imaginar. Pero recuerden a nuestro Señor en la cruz. Cuando Dios lo abandonó por causa de la multitud de nuestros pecados. Dios en ese momento vio a su Hijo cargado de todos los pecados de ustedes, de todos los pecados míos. Hedía su Hijo delante de él y lo abandonó. Tan es ese efecto de abandono de Dios que Jesús gritó: Elí, Elí, Dios mío, lama, ¿por qué? Sabactani, me has desamparado. No, nosotros no entendemos eso, hermanos. Pero eso significa la muerte. Estar separados para siempre, y para siempre, y para siempre de Dios. Entonces, hermanos, concluyendo en un recuento de todo lo que hemos mencionado de Juan el Bautista, debemos tomar en cuenta, en primer lugar, que Juan es el precursor del Rey y que él tenía la triple tarea: uno, de anunciar y presentar al Rey; dos, anunciar al pueblo las buenas nuevas del perdón otorgado por la sola gracia, no por las obras; y tres, anunciar la necesidad del arrepentimiento mediante una genuina fe para entrar
en ese reino de la gracia. Así que, hermanos, nosotros, la iglesia de Cristo, usted y yo, y cada uno de nuestros hermanos de otras iglesias, siendo testigos de Cristo, estamos llamados a proclamar, no solamente en la esfera cultica, es decir, aquí, sino también en el corpus Christiani, es decir, en nuestra vida cotidiana, que Cristo ya vino y que su gracia redentora otorga el perdón de los pecados de su pueblo. También somos exhortados a vivir en la expectación de la venida de Cristo. Ese debe de ser nuestro anhelo, hermanos. No estar juntando ya para su, pues ¿qué será? Su Mini Cooper. Porque no creo que se conforme con un bolchito, además ya no existen, ¿verdad? Si acaso un Beaker por ahí. Nuestra expectación debe de estar en la venida de Cristo, porque será el establecimiento del reino en toda su perfección. Nosotros entonces debemos estar proclamando esa venida del reino, enseñándole a nuestros hijos esa venida del reino, anunciándole a nuestros vecinos esa venida del reino. Así que, hermanos, la invitación para usted, tómelo por nombre, no diga ahí te hablan. Para usted, don René, para usted, don Saúl, para cada uno de nosotros, incluimos a nuestra hermana Fabiola, para todos y cada uno de nosotros en particular, la invitación es abandonar nuestras falsas expectativas de una posible autosalvación. No existe, don Jorge. Si usted y yo no reconocemos nuestro pecado, si usted y yo no llegamos al arrepentimiento de ese pecado, nosotros estaremos en la misma condición de siempre. Necesitamos ver la gracia de Dios. Necesitamos que es Dios el único que misericordiosamente nos otorga la vida y la oportunidad de venir a Él para ser parte de su glorioso reino, sin que lo merezcamos. Usted no merece nada. Yo no merezco nada. Es la sola gracia de Dios que nos ha traído aquí. Es la sola gracia de Dios que nos hace hijos de Dios. Porque si no somos hijos, somos bastardos. Y por su merita y sola gracia. Usted no es un bastardo. Usted es un hijo de Dios. Y eso es lo que debemos de tener presente, que es de pura gracia. Pero para llegar a ello necesitamos reconocer que usted y yo le hemos fallado a Dios. Reconózcalo. Dígaselo. No se lo guarde. Reconozca que ha ofendido a Dios. Reconozca que ha vivido lejos de Dios. Que ha sido un rebelde. Que ha sido una rebelde. Dígale que ha pecado. Y Dios, que es amplio en perdonar, dirá: hijo mío, ven al gozo de tu Señor. Por tanto, la invitación y la exhortación para cada uno de nosotros aquí es que nos arrepintamos de nuestros pecados, que volvamos a Dios, el cual es amplio en perdonar. Acepte, hermano. Acepte, amigo, ese perdón que Dios nos otorga por la sola fe en Jesucristo. Yo lo insto, yo la insto. Y mis hermanos aquí también lo invitan. Crea en Jesucristo. Crea en Jesucristo y será salvo usted y su familia, porque esa es la promesa. Y si usted lo hace aquí y ahora, tenga la certeza, tenga la seguridad que en ese mismo momento usted vendrá a ser un verdadero hijo de Dios.
Si no lo ha hecho, hágalo ahora. Porque Él dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios por la sola gracia de Él. Usted es hijo de Dios, hija de Dios por la gracia de Él. Pero si usted o alguien aquí no ha reconocido su pecado, es hora que lo haga. Si no se ha arrepentido, es hora que lo haga. Si no le ha pedido perdón a Dios, es hora que lo haga. Hágalo aquí y ahora. Vamos a orar. Bendito sea Dios, la manifestación de tu gloria. Recordarnos siempre como lo hiciste con tu pueblo cuando le diste tu ley. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas cómo estábamos hundidos en nuestras miserias y en nuestros pecados, lejanos de la ciudadanía del reino. Y en Jesucristo nos has hecho una cercanía hasta el trono mismo de la gracia. Te bendecimos, Señor, por haber abierto un día nuestros corazones y nuestros ojos para poder ver nuestro pecado, y por habernos conducido con tu Espíritu Santo a clamar: Padre mío, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Tú nos has llevado a través de la gracia de tu Espíritu Santo a confesar nuestros pecados y aceptar ese perdón que en Jesús nos ofreces por la sola fe en su sacrificio. Gracias por recordárnoslo, Señor. Pero te rogamos que tu Espíritu Santo, que esa misma obra que ha hecho en cada corazón nuestro, lo haga también en cada corazón que exista aquí y que no ha reconocido su pecado, que no se ha arrepentido y que no ha aceptado ese perdón que graciosamente en Cristo le ofreces. Que este sea el momento en que tu Espíritu toque su corazón y diga: perdón, Señor, por mi pecado. Señor Jesús, gracias por pagar por mi pecado. Tú eres mi Señor. Amén. Quiera el Señor, hermanos, que lo haya llevado a esa gracia del perdón. Yo les bendiga.